Intentando conectarse. Perfecto. Está tratando de terminar su entrevista en este momento, que partió No, hace si está rato. conectándose. Ah, ok, ya. Así que gracias a quienes están saludando por el chat. Viña Precioso me están contando por aquí, que bueno, hay que aprovechar, algunos pudieron arrancarse a las regiones con esta nueva alternativa de viajar, ¿no es cierto? Desde Valdivia, de Puerto Varas, ¿y cómo está el tiempo en el sur? Llovió harto hace algunos días atrás, así que espero que ahora puedan tener mejor clima. No se preocupen quienes no pueden prender la cámara, ojalá sí la mayoría lo haga, porque la verdad es que sí resulta mucho más armonioso para poder ir conversando, pero obviamente entendemos que de repente no todos lo pueden hacer. Si es que alguien tiene alguna duda, lo que les decíamos lo hace por el chat. Me cuentan aquí que también Rancagua está bonito, Talagante también, y desde Puerto Montt también nos están escuchando, en Maitencillo, que estaría nublado para allá, un poquito nuboso. En Valdivia también está nuboso con ganas de llover. Mira, desde Buenos Aires está Álvaro. Desde Catapilco, Verónica, súper que nos estés escuchando ahí. Bueno, y algunos desde Vitacura también, hartos en Santiago, me imagino que la mayoría. Ahí llegó Desde nuestro la, candidato. desde la cruz acá está bonito el día, ¿no es verdad? Me metí a la casa de mi abuela porque estaba haciendo campaña acá y gracias a Dios mi abuela y mi mamá viven acá, así que me metí. Pero aquí estamos. Desde la cruz hay un palto ahí para que lo puedan ver. Y bueno, a comer paltita que ahora están tan caras, ¿no? Oye, Sebastián, mientras te podías unir a nosotros, estaba aprovechando de saludar al grupo. Vamos en 276 participantes, así que obviamente agradeciendo a todos el estar hoy día reunidos con nosotros. Y les contaba que inicialmente tú vas a hablar unos 10 minutos contando un poco sobre tu proyecto y después vamos a hacerte algunas preguntas y que ellos los pueden ir poniendo por el chat. Así que si quieres tú saludarlos y hablar un poco sobre lo que es el proyecto y de futuro para Chile. Bueno. Hola, primero gracias a todos por conectarse un día sábado a esta hora. Como les comenté, estoy aquí en una gira que salí tempranito de la casa en la quinta región. Estuve en la mañana en Quillota, en 2 lados. Ahora voy camino a San Felipe y teníamos este subprogramado, cosa que me puse muy contento. Así que paré acá en la casa de mi abuela a poder conectarme más tranquilo. Varias cosas. Lo primero, gracias por conectarse, gracias por el interés, gracias por la conversación. Yo quiero decirles que estamos viviendo la elección más importante desde el año 1990, la elección presidencial yo creo que más trascendental en los próximos 30 años de Chile, y por lo tanto para mí y para todos los que estamos en este proyecto es un orgullo poder tener un proyecto conjunto respecto a por qué queremos gobernar el país que viene, pero sobre todo por qué creemos que es tan importante esta definición que se está tomando en Chile. Y parto desde ahí. Esto no es ponerle dramatismo a la elección, sino que ponerle racionalidad a una elección sumamente trascendental. El presidente que viene va a ser aquel que firme la nueva constitución, va a ser aquel que implemente la nueva constitución y probablemente va a ser aquel que tenga que dirigir un proyecto para el país que queremos conducir y a donde queremos llegar los próximos 30 años. Nosotros estamos viviendo la herencia de la recuperación democrática, esa es la construcción de los últimos 30 años de Chile, que tuvo en general aciertos y es un país mucho mejor del que yo me crié cuando chico y el que nosotros nos criamos cuando chicos, pero hay un desafío gigantesco de mediano plazo, de no solo quedarnos contentos por los 30 años que construimos, sino cómo en los próximos 30 años, primero, superar las brechas que quedaron pendientes y segundo, gobernar los cambios que vienen hacia adelante. Y parto de esa definición porque esta campaña lo que busca no es ganar una primaria, no es ganar una elección presidencial, sino que partir construyendo el país que viene, darle la bienvenida al futuro con una agenda distinta. Además, es muy atractiva esta elección porque aquí estamos confrontando dos proyectos de sociedad. Lo que viene es una elección que principalmente va a estar marcada por un ejercicio de liderazgo y no de popularidad. No es solo quién gana, sino por qué gana la elección y por qué es mejor para Chile que el proyecto que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista, que tiene un diagnóstico muy distinto de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Déjeme partir por alteridad. Hay un diagnóstico que dice que no fueron 30 pesos, fueron 30 años y que lo que hay que hacer es refundar Chile y reconstruir Chile porque el Chile que tenemos no es un buen Chile. Y hay un proyecto que yo creo que nosotros representamos y que tenemos que liderar con convicción y con nitidez,
que es que básicamente queremos tener un mejor Chile y que el piso que tenemos no es suficiente, primero, para garantizar justicia para todos los chilenos y segundo, para adaptarnos a los cambios del país que viene hacia adelante. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que construir un país basado al menos en 3 pilares fundamentales en lo que viene hacia adelante. Primero, la defensa de la libertad, es decir, lo importante que es esa capacidad que tenemos los chilenos de dirigir cada uno mejor nuestro propio destino y por lo tanto desarrollar nuestro propio plan de vida y que nadie nos secuestre esa libertad de diseñar nuestras propias vidas. Lo segundo, la justicia, que es esa obligación moral y ética que tiene el Estado de igualar esfuerzos, igualar oportunidades y hacer justicia para quienes les cuesta mucho más salir adelante que a los que tienen privilegios. Y tercero, una adaptación a los cambios de una época de cambios que el país no está preparado para enfrentar. Particularmente el cambio acelerado demográfico que estamos viviendo, un envejecimiento sostenido de la población, lo que ha significado no solo que vivimos más, sino para la clase media que viven peor en la medida que hay adultos mayores con pensiones más bajas, pero viviendo en hogares más pequeños, pero con un adulto mayor adentro. El cambio tecnológico que estamos viviendo, que es una tremenda oportunidad para cientos de miles de emprendedores de fin del mundo que pueden emprender y desarrollar negocios que incluso son de escala global, pero también es una tremenda amenaza para cientos y miles de pymes que no se pueden adaptar a este cambio, o cientos de miles de personas que no tienen ni siquiera acceso a Internet. El cambio climático, que para un país que vive principalmente de sus recursos naturales, le provoca un tremendo desafío, sobre la tierra de las paltas, para desarrollar Smart Agro, tecnología de adaptación climática, uso eficiente del agua, minería verde o cobre verde en particular, uso de combustibles no fósiles, etcétera, pero sobre todo reutilizar, reciclar, avanzar en la economía circular que nos permita enfrentar mejor los desafíos del desarrollo y prepararles un mejor futuro a nuestros hijos, y quizás el más importante de todo, un cambio social que ha gatillado 2 cosas al menos. Lo primero, un desafío conceptual que hace que una clase media que creció y se desarrolló por su propio esfuerzo cada día pide más. Primero, dejar de ser simplemente una clase trabajadora y que si se queda sin pega vuelve hacia atrás, sino tener una mejor red de protección para su propio bienestar futuro. Una clase media que demanda ser protagonista, que ya no quiere ser solo dueño de un almacén, sino también quiere creer que puede ser dueña de un supermercado, que puede ser presidente de la República y que quiere participar en la toma de las decisiones, no solo entregarle las decisiones a otros. Y es un cambio social que quizás es el más relevante, que nos dice que hay que reconstruir el nosotros, ser parte de un mismo proyecto país, y eso requiere nivelar la cancha hacia arriba, es decir, perder la idea de un Estado neutro que no hace bien su pega, sino que un Estado que equilibra la cancha hacia adelante. Yo creo que esos 4 cambios son los cambios más importantes que vienen en el país del futuro, y esto requiere algunas cosas o condiciones naturales. Primero, hacer una política que no es un dominio exclusivo de los partidos, que los partidos son relevantes en el mundo de la centro-derecha, pero que entiende que es imposible hacer mayorías que le den gobernabilidad a Chile, sino que sea nueva gente, nuevos ámbitos, nuevos líderes, y por lo tanto amplía su abanico de acción para hacer mayoría política en Chile. Segundo, un liderazgo nítido, que no tengamos sorpresas de lo que piensan y lo que dicen y lo que está dispuesto a defender, que está disponible para defender el Estado de Derecho, el orden y la seguridad, y no tiene los traumas del pasado respecto al ejercicio legítimo del poder, pero tampoco tiene los traumas del pasado respecto a la necesidad de defender las empresas y el emprendimiento como motor de desarrollo de la economía y el Estado, y combatir la burocracia como herramienta de justicia social. Y quizás lo más relevante en lo que viene, un liderazgo de futuro, que sea capaz de plantear conversaciones que vayan hacia adelante, que esté menos traumado con Pinochet y Allende y que está más preocupado del cambio climático o el cambio social que estamos viviendo, que no le tenga miedo a decir lo que piensa, pero que también no le tenga miedo a convocar a otros, que no ha sido parte de la estructura política del país hasta ahora. Eso es el corazón de lo que estamos diciendo, con una épica y una ética distinta. La primera es una épica de futuro, es que el país del pasado no funciona para debatir el futuro. Nadie más vota por lo que fue o por lo que quedó, la gente vota por cómo aspira a un mejor futuro para sus hijos. Pero también una ética distinta respecto a cuáles son las batallas que queremos dar. La primera, un combate brutal a la burocracia estatal que está ahogando a cientos de miles de chilenos que esperan que el Estado haga mejor las cosas.
una ética que cree que no hay salida del país sin generación de empleo, sin actividad empresarial y sin, además, un desarrollo de una masa crítica emprendedora que genere innovación en el mercado. Una ética que cree que el desafío en general del Estado es hacer cada día más transferencias directas al bolsillo a aquellos que más necesitan y mejorar la red de protección social. Y una ética final que no le tiene miedo a defender la inclusión de los territorios, en el desarrollo, la inclusión de la mujer, en las políticas del Estado que nivelan la cancha, la inclusión de las orientaciones sexuales distintas, la inclusión, quizás lo más importante, de la pobreza como prioridad pública nacional en el trabajo cotidiano del Estado. Yo diría que ese es el marco de lo que estamos conversando, y te dejo para que conversemos y preguntemos, porque si no, a mí me han escuchado demasiado, yo creo, los que me conocen en los medios de comunicación, me gustaría mucho más escucharlos a ustedes y qué piensan de lo que estamos conversando. Antes, agradecer muy fuertemente a Laura Green, a la Cata Morandé y al gran Juan Cristóbal Jaramillo por la tremenda pega de convocar a tanta gente y tener esta conversación. Así que mi agradecimiento más grande, Laura, Cata y Juan Cristóbal, por organizar esto y convocarnos. Abrazos grandes. Sí, la verdad que tenemos casi 400 personas hoy día, así es que tremendo trabajo que hicieron de convocación. Oye, Sebastián, bueno, te estábamos escuchando y mientras yo estaba tratando de ir anotando todas las preguntas que están apareciendo por el chat, que ya son muchísimas, voy a tratar de irlas como juntando porque hay algunas que se van repitiendo en el fondo que están teniendo. Mencionaste cuatro puntos al final que son la base. Hay un micrófono colado que lo apague por ahí, guys. Tú mencionabas cuatro bases que son principales en esta creación de futuro, ¿no es cierto? Que mencionaste el fin de esta burocracia estatal, que no hay salida sin la generación de empleo y la generación de emprendimiento, o el apoyo en el emprendimiento, las transferencias directas, y hablaste de la inclusión, todo tipo de inclusión, ¿no es cierto?, de regiones. Aquí te cuento que al principio estuvimos viendo que hay harta gente de regiones, que están de distintas ciudades, regiones, todo el tema de la ruralidad, ¿no es cierto?, cómo se ha visto bastante abandonada, y hay una persona que está escribiendo justamente desde una zona rural y nos pregunta que cómo ves el tema del agua, que obviamente cómo defender lo que es el tema del agua, que para los agricultores es importante, cómo se puede dar cierta protección. Ya. Primero, Juanjo, si estás por ahí, apaga el micrófono, por favor, porque me tiene loco, se nos mete a todo el ruido. Sí. No está canchando. Bueno, ya. Eso, gracias. Ahora sí. Ay, te silenciaste, Sebastián. Ahí sí. Okay. Ya, varias cosas. Primero con el tema del agua. Yo siempre he creído que la asignación de cuotas individuales y la propiedad privada siempre es mejor que la asignación pública de cuotas y la administración del Estado de los bienes comunes. Y por lo tanto, si bien hay un principio general que aquellos bienes que se degradan por el uso moral colectivo, no es bueno que los privados los administren. En el caso del agua, yo creo que lo que tenemos que seguir es con un modelo de propiedad, entre comillas, semi-propiedad estatal, pero, o sea, propiedad estatal, pero de concesión del uso del agua a privados, sin miedo, y por lo tanto proteger a los agricultores respecto al uso del agua. El problema es la disponibilidad del agua en el mediano plazo. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es un mal ejercicio respecto a la discusión que tenemos que tener, porque la discusión se ha centrado en el modelo de propiedad, que yo creo que puede ir perfectamente respecto al uso, al pago patente y otras cosas, pero poco respecto a la disponibilidad de agua en el mercado. Y lo que están haciendo la mayoría de los países es trabajar mucho más fuerte en innovaciones en ese sector. Voy a poner un ejemplo que me tocó en la Corfo. El gran desafío que yo puse en la Corfo era Smart Agro, cómo hacíamos riego tecnificado y adaptábamos el uso del agua para hacer un uso más eficiente en generar el agua y que el Estado hiciera la inversión inicial en innovación para descubrir nuevas técnicas del uso del agua. O cómo vamos levantando toda la nueva tecnología en infiltración de napa que está ocurriendo en el mundo y que puede afectar o adaptar
algo me dicen que topa, y puede finalmente inyectar napas de agua, o cómo avanzamos en la construcción de embalses más pequeños y rápidos para la acumulación del agua. Entonces, creo que igual que muchas otras cosas, en este debate, particularmente porque ha estado muy gobernado por una lectura de izquierda del país que vivimos, había un debate medio tramposo, que es como un debate mirando el futuro por el espejo retrovisor, como si el problema fuera la propiedad y no el problema la disponibilidad, que lo mismo me pasa con el empleo, como si el problema fuera la sindicalización per se y no fuera la flexibilidad, adaptación de las normas a un trabajo que va a ir cerca de ella por más tiempo, por más parcial que a tiempo completo. Entonces, y esto vale para todo, Maca. Cuando yo digo, cuando hablemos de la agenda del futuro, lo que tenemos primero que hacer es dar vuelta al espejo retrovisor y ponerlo hacia adelante y tener conversaciones del mundo que viene. ¿Cuál es la discusión del mundo que viene? Es la disponibilidad del agua y cómo un país tiene más uso disponible de agua y cómo invierte en tecnología para que aparezca más agua. Y eso tiene que ver, primero, con uso eficiente, obvio, y segundo, con uso de nuevas fuentes acuíferas desde desalinizadoras de libre disponibilidad, desde inyección de napa, etc. Y lo mismo me pasa en materia laboral y lo mismo me pasa en materia de cambio climático, y creo que eso es la agenda principal de esta maratón que estamos empezando a correr. Si uno se imagina una campaña, la primera son las primeras 10K, la primaria. Pero tenemos que llegar a los 42K, que es la segunda vuelta, y lo que hemos ido creando con tu ayuda es un trabajo progresivo para ir creando respuestas de futuro, pero incorporando a nuevos actores hacia adelante. Así que aquellos agricultores que están interesados en esta conversación, invitados a sumarse además a la reflexión de esta conversación del uso eficiente más la disponibilidad de agua hacia adelante para romper el paradigma que nos ha instalado un mundo más refundacional, que la única conversación posible que podemos tener para hablar del futuro es cómo volvemos al pasado. El Estado como el que administra los recursos naturales, el Estado como el que asigna las cuotas en general de uso de agua, el Estado como Estado empresario que reemplaza al sector privado de la inversión, sino al revés, cómo los países enfrentan este debate hacia el futuro respecto al uso. Gracias, y aprovecho de contarles que tenemos un grupo de trabajo en materia de ruralidad, y justamente el tema del agua es un punto importante de este grupo, así que si es que hay gente interesada en sumarse, al final les vamos a enviar algunos links donde pueden obviamente comunicarse con nosotros, y feliz de que se integren. Ya la idea obviamente aquí, el trabajo de los independientes es fundamental para ir construyendo juntos este Chile del futuro. Un poco agarrándonos de nuevo el mismo pilar de la inclusión, Sebastián. Obviamente hoy día vemos un país que es diverso, cada vez se manifiesta más esa diversidad. ¿Cómo ves tú que se puede incluir y aceptar al mismo tiempo esa diversidad sin que el país se divida más de lo que ya está? Primero, voy a hacer algo que no dije al principio, pero quiero decirlo por varias de las preguntas, como cuando empiezas a preguntarme por la nacionalización de los fondos, o muchas de estas preguntas yo soy patológicamente optimista en general, ¿eh? Creo que no es que necesariamente el mundo de izquierda tenga mejores ideas que nosotros, sino que nosotros no hemos tenido la capacidad de fijar una agenda distinta. Yo creo que Chile se parece más a lo que piensa el mundo liberal o el mundo reformista de centro, o incluso aquellos que son más conservadores, que lo que parece ser que está pasando en la política, que es una izquierdización del sistema. Los invito a ustedes a caminar acá por la Cruz y pregúntenle a alguien qué quiere que sea su hijo cuando grande, y te va a decir que quiere ser emprendedor. Cuando pregunten si prefiere el sistema de ahorro individual o colectivo en las cotizaciones previsionales, te van a decir que prefiere el sistema de ahorro individual. Su gran reclamo en general va a tener que ver con la calidad de lo público. Oiga, ¿sabe que estoy en una cola gigante en la Plaza de Santa Cruz, en el registro civil, o de la Cruz, perdón, del registro civil? ¿Y por qué atiende hasta las 2 de la tarde y no atiende hasta las 6? ¿Quién me responde eso? Mira, es que el sindicato, es que mira la asociación gremial, es que los partidos. No, es que yo no aguanto más una fila. ¿O por qué la Compin se demora 60 días en pagarme mi licencia si yo vivo del sueldo a fin de mes y estoy enfermo? Entonces, primera gran reflexión es que menos pánico a la agenda del frente y más concreción en la agenda de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que el país esté más izquierdizado, sino que nosotros no hemos tenido la capacidad de fijar una agenda propia que sea distinta, que defienda lo que dije yo, la libertad, que defienda mucho más fuerte cómo el Estado puede hacer mejor su trabajo, y que defienda el rol que juega un mercado competitivo y no concentrado en la economía para asignar de manera más justa los recursos. ¿Por qué te digo? Porque esa es la reflexión global respecto a la pregunta. Mi mirada al final es al revés, es decir, mira, más por errores propios, como en el tenis, que por virtudes ajenas,
nos está yendo mal y el país está mirando con buenos ojos el proceso que está viviendo la izquierda. Obvio, ponen rostros renovados, Camila Vallejo, la Irasi, la Carol Cariola, Daniel Jaue, todos una nueva generación en política, pone una agenda distinta a la farmacia popular, la inmobiliaria popular. Es obvio que frente a una agenda que lo que hace en general es ser refractaria y no tiene una propuesta de qué tipo de reformas quiere conducir, y además antigua, que ofrece fórmulas como, mira, vamos a hacer una unidad geométrica, entonces si ponemos DC y estamos todos juntos, el mundo se va a equilibrar, deberíamos tener una mejor respuesta innovadora para el país que queremos construir hacia adelante. ¿Cuál es esa respuesta innovadora? Algo bastante concreto. Me preguntan por la AFP ahí. Primero, primero y más básico, un ejercicio completo del Estado de Derecho para garantizar espacios de gobernabilidad donde hoy día el Estado está fallando. La Araucanía y el ejercicio del Estado de sitio y el ejercicio del poder estatal para recuperar territorio frente al terrorismo y al narcotráfico, el combate frontal al microtráfico que está empoderando a bandas que se han tomado el territorio completo. Nosotros hacemos una propuesta de crear una policía especializada en tráfico parecida a la DEA norteamericana que interviene en el territorio, en la Araucanía, de no tenerle miedo al uso de los instrumentos como el estado de sitio para atacar lo que no es la causa mapuche, sino que lo que es una causa directual, que igual que en todo el mundo los movimientos narcoterroristas se viste de causa ideológica, pero lo que tiene es otro, y enfrentarlo frontalmente. Y tercero, en el espacio residual, recuperar la presencia del Estado en aquellos lugares que está abandonado, desde la instalación de servicios públicos hasta la atención, que es lo que decía yo, amplia de los servicios públicos. La segunda dimensión de esa pregunta tiene que ver con qué es lo que defiendes. Y yo quiero defender abiertamente que no creo en una economía basada en el Estado, sino creo en una economía basada en lo privado, pero eso requiere desatar competencias. Por ejemplo, que haya mucho más administradores privados de fondos de pensiones como en Australia, que puedan pequeñas organizaciones con fines de lucro, sin lucros, competir por la administración de fondos de pensiones y ofrecer mejores condiciones en el mercado y tener más de 100 administradores sin miedo en la medida que cumplan la regulación legal y que compitan en igualdad de condiciones mejor, de manera de ofrecernos mejores condiciones o no tenerle miedo a la desconcentración económica. Tú me preguntaste algo del territorio y ahí va lo otro. Y después no tenerle miedo y romper el paradigma del Estado neutro que teníamos en los 90. Si uno miraba los modelos clásicos de desarrollo de izquierda y derecha, creen que el Estado es neutro. Yo creo que el Estado no es neutro, tiene un deber moral inicial, que lo que haga lo haga bien antes de crecer a otro espacio. Y hace muy mal lo que hace hasta hoy día actualmente. Mal la educación pública, mal la provisión pública de servicios de salud, mal la atención pública en los servicios de primera necesidad, y por lo tanto la principal pega de un presidente es corregir esa última milla donde lo hace mal. Después, ¿cómo? Puede ser no neutro, hacer estrategias de inclusión. Es obvio que en el tema mujer el Estado no puede ser neutro y por lo tanto tiene que nivelar la cancha y regular y perseguir cuando hay asimetrías de sueldo y remuneraciones por igual trabajo, cuando hay violencia intrafamiliar o cuando no hay incorporación efectiva de mujeres en los espacios públicos o privados. Obviamente en lo público con una obligación legal, obviamente en lo privado, no involucrándose en las decisiones de los privados, pero poniendo incentivos o promoviendo a través del cambio público la incorporación de las mujeres hacia adelante. En el territorio hacer inclusión, terminando esta lógica de la neutralidad muy noventera que no tenía el país en los 80. No tuvo miedo a crear zonas francas, no tuvo miedo en crear zonas como con la ley por venir de privilegios tributarios, por lo tanto descentralizar a través de una actuación del Estado que nivela la cancha. Yo prefiero 1000 veces que un emprendimiento se instale en Catemu que se instale necesariamente en Las Condes, pero para eso tengo que poner incentivos tributarios para que alguien se quiera instalar en Catemu y desarrollarse adelante. ¿Y cuándo más quiero decir que el Estado no neutro? Sobre todo en la relación pymes, grandes empresas en Chile, no pymeizando la economía, yo creo que las pymes lleguen a ser grandes, no se queden pymes, pero sí nivelando las asimetrías de poder que existen entre, primero, pymes y grandes empresas, y después entre empresas y particulares. Tuve la experiencia en particular que me decía ayer, llevo 3 meses tratando de cortar mi teléfono en Movistar, perdón que pongo una empresa, pero es verdad. Y me dice, es brutal, para contratarlo puse un dedo y me fui con un contrato para terminar. Fui a la oficina, me dijeron que no podía, porque no se pueden cortar los servicios ahí, había que llamar a un teléfono, el teléfono estaba ocupado, dijeron que me iban a llamar 3 meses. Y por lo tanto también nivelando las asimetrías de poder entre las grandes empresas y la relación con los consumidores. Y por lo tanto avanzar mucho más fuerte en ese Estado que nivela la cancha hacia arriba, no la brutalidad que se dijo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que sacarle los patines a los que están arriba para proveer de lo público de mejor calidad, sino al revés, un Estado que nivela la cancha y le importa un bledo
quién es el proveedor de los servicios, sino que se preocupa cada día más del ciudadano y sus problemas. El gran desafío moral que tenemos es que los chilenos sienten que ya no les importamos. No les importa el poder, no les importa las empresas. Esa es la rebelión del trato muy fuerte que está viviendo la clase media y por eso está disponible a votar a veces por gente irracional, a veces por gente nueva, a veces por gente independiente, porque sienten que hay un código de interpretación de la sociedad en que vivimos que no existe y nadie habla de lo que le pasa en el living de su casa. Súper buena su conversación. Si el matrimonio igualitario beneficia, sí se lo perjudica a Lavín, para poner un ejemplo práctico. Pero ¿qué me importa a mí? Yo soy evangélico y quiero saber su posición. O yo soy gay y quiero saber su posición. ¿Por qué no discutimos de eso? Súper bueno que usted esté de acuerdo con el retiro o no de acuerdo con el retiro, pero me interesa mucho más saber cómo usted quiere mejorarme la pensión y conversar cómo voy a garantizar que esta señora que está acá, que es mi abuelita, que no he podido, estoy aquí en la casa de mi abuelo por eso, y que vive con mis tías y todos juntos, va a tener una mejor pensión futura después de salir de la crisis. Eso es el liderazgo del futuro, alguien que sale de la conversación contingente y presenta una agenda futura. Gracias. Aprovechaste de contestarme hartas preguntas que tenía anotadas, así que gracias por explayarte ampliamente en los distintos temas que habían estado hablando. Y voy a retomar uno de los puntos que dijiste que tiene que ver con la modernización del Estado, con la burocracia estatal, ¿no es cierto? Y hay un tema que tiene que ver también con los abusos, ¿no es cierto? En los últimos años hemos escuchado demasiadas noticias relativas a abusos desde el Estado, abusos dentro de privados. ¿Cómo se combate este tema de los abusos? Incluso yo tengo una pregunta que me gustó mucho, dice, la derecha defiende la libertad, tú defiendes la libertad, pero pareciera que algunos se han aprovechado esa libertad, entonces, pero como que a la derecha le ha costado un poco limitar a quienes se han ultra aprovechado de estas libertades que se les está dando. ¿Cómo manejarlo? Buena la pregunta, por eso mismo. Yo creo que, ¿por qué tiene que haber un proceso completo de renovación del mundo de la centro-derecha y el centro, del cual yo provengo? ¿Y por qué estoy yo tratando de liderar el proceso de renovación? Tiene que haber una nueva épica en esta lógica. La defensa de la libertad no puede ser por sí mismo la justificación del privilegio de unos pocos. Y lo digo también por algo que pasa, que todos empiezan a preguntar, ¿cómo me afecta a mí esto? Es que mi convicción es esta, ¿cómo me afecta a mí? Y lo que tenemos cada día más que defender en la política, que la defensa de la posición de lo que uno cree es el bienestar de muchos. Y lo digo porque había un pecado muchas veces tecnocrático de sobredosis de análisis técnico y déficit de político. Y lo que ha hecho muy mal la izquierda es que tiene una sobredosis de política y déficit técnico, y lo que ha hecho muy mal la derecha más populista que se está instalando en Chile es que cambió la sobredosis de lo técnico por un déficit, o sea, por cambiarlo por pura política. Estamos de acuerdo con el 10%, y empieza toda una ola populista que empieza a transformar también este mundo. O sea, ella tiene razón en un punto fundamental. Nuestro problema de la defensa de la libertad no es la defensa de los privilegios, que son cosas súper distintas. La libertad requiere igualdad de condiciones en negociación, requiere simetrías de poder, requiere formas de relación horizontales, requiere un Estado que sea capaz de empoderar a aquel que se tiene que esforzar más para llegar al mismo lugar. Porque si no, tú partes de una condición de origen distinta y por lo tanto no es cierto que yo soy igual para negociar con cualquiera, porque hay algunos que obviamente en la medida que concentran poder económico o político, tienen más poder de negociación. Esto no se trata de quitarle los patines a ellos, es ver cómo el Estado nivela la cancha para aquel que tiene condiciones distintas de negociación. Vale para las empresas privadas. La primera pregunta, por lo tanto, es cómo tú logras que esa persona que quiere cortar el servicio lo corte y de igual forma que lo contrata. Eso se llama regulación o ley. Así se llama en cualquier parte del mundo, que lo hacía como profe. Eso es. La regulación es para nivelar la cancha de aquel que tiene menos poder respecto al que tiene poder. Pero no por eso creo que tiene que ser estatizada la compañía y la compañía ya tiene un problema. Creo que el problema lo tenemos en el marco regulatorio que fija las condiciones de negociación en ese punto. O temas más de fondo. Yo tengo un problema con el Estado, porque los políticos somos secos para apuntar al del frente, pero el encargado de nivelar la cancha es el Estado. Esa es su pega, y lo hace muy mal. El Estado ha duplicado su cantidad de funcionarios en los últimos 10 años. Duplicado. Te está rozando el micrófono y está sonando. Perdón. Con no el el país ha duplicado la cantidad de funcionarios. No sé si el país es doblemente más justo en los últimos 10 años. Porque al Estado no se le exige condiciones de operatividad, condiciones de exigencia. De hecho, al revés, yo creo que se le exige poco porque está muy a veces capturado por los mismos partidos. ¿Cómo voy a exigirle más si puso un director de servicio que era mi
partido y se puso. Entonces hay un problema con el rol que juega el Estado para nivelar trato y al revés. Vean lo que estudió Reciso, estudió recién la Católica de la Chile. Cuando tú preguntas quién te maltrata más, la gente cree que te maltratan más en un servicio público que en la empresa privada. Mira la locura. Justo el lugar donde vas a hacer justicia, porque tú no tienes las herramientas para pagar tus ingresos a fin de mes, es donde más mal te tratan. Te hacen el comprahuevos, te dan vuelta. Entonces sí creo que hay una responsabilidad mía si quiero ser presidente de la República, que además de mejorar y nivelar el trato vía la regulación del sector privado, tengo que hacerme responsable y cargo de donde tengo el principal problema, que es en el trato o en la función estatal. Cuidado ahí, cuando digo lo político versus lo técnico. Pero el problema que hemos tenido en la centro derecha y en el centro es que transformamos esto en un discurso ridículo, la modernización estatal, la alfabetización del Estado, digital del Estado, la incorporación de más tecnología. No, que atiendan hasta las 6 los servicios. No, que hay una ventanilla para solicitar recursos al Estado. Yo, lo primero que hice en la Corfo es pescar una pizarra y decir, simplificar es el verbo. No puede haber una institución pública con 138 instrumentos de financiamiento que solo las personas con más formación académica pueden entrar, porque no es cierto que los emprendedores son necesariamente los ABC1, hay emprendedores repartidos justamente en el territorio, pero cuando veías que los fondos el 92% quedaban en 3 comunas en Chile, tú decías, el Estado está contribuyendo a la injusticia, no distribuyendo justicia. O viceversa, cuando llegué al Banco de Estado, la primera decisión que tomé fue que el banco abriera hasta las 4 de la tarde. El sindicato se enojó, los partidos se enojaron porque tenían gente del sindicato que era miembro de los partidos, incluso de gobierno, y yo dije, me importa un bledo, porque si no damos dignidad en esa primera milla, nadie va a creer en realidad que estamos preocupados de ello. O sea, Macaí, la pregunta es bien concreta, la respuesta es bien concreta, aunque salió larga. Tenemos un problema respecto a cómo los ciudadanos perciben el poder en general. El primer deber de quien está en política es arreglar el problema que tiene con su propio poder. Primero, desconcentrar el poder de los partidos. La política no es sin partidos, pero no creer que los partidos son la única forma de participación política y designación de cargos del Estado. El pecado de Chile Vamos en el mediano plazo es que terminó cada día cuoteando más cargos en vez de abriendo las puertas a nueva gente que se sumara. Mi pega es equilibrar la necesaria masa crítica de los partidos con una gran oxigenación del sistema político con líderes locales que genera un gobierno diverso, que no parezcamos compañeros de colegio, sino que parezcamos a la sociedad en que vivimos y llegue gente que no solo su generación sea de los partidos, pero también quitarles poder para la eficacia del Estado y la eliminación de la burocracia. Hay una segunda gran pega que es moral, que es que la gente sienta que tu principal preocupación todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, es hacerlos libres porque nivelan la cancha y no decirle que es libre aunque no tenga cómo pagar las cuentas a fin de mes y por lo tanto hacerle transferencias de apoyo estatal concreto y directo. Y la tercera es decirle que la dimensión técnica tiene un ribete político. Que cuando yo digo, y lo dije, que me parece mal el retiro del 10% de la AFP, lo que estoy diciendo no es que sea un egoísta maldito que no me importa la necesidad que tiene o la urgencia de capital para pagar sus deudas o comprarse un carro para trasladar sus cosas, que no le responda diciendo, mira, es que los incentivos de mercado bajan la rentabilidad, porque si baja la rentabilidad usted su pensión futura, y no entienda el problema que esa persona ve todos los días porque no tiene ni una capacidad de ahorro y es lo único que tiene disponible para cosas que para algunos son irrisorias, pero para ellos son prioritarias. A veces hay gente que necesita comprarse un plasma. Y nosotros como políticos le decimos, oye, ojalá no se compre el plasma. Vive en un departamento de 22 metros cuadrados en la villa que voy a ir a Quilpué ahora y entiende el valor del plasma cuando sepas el entorno en que vive esa persona y vas a entender por qué es importante para ella. Y yo creo que quite esa visión moralizante que tenemos desde la política y la élite respecto a su propia vida, que tiende a decirle que lo que yo creo es bueno, porque yo sé lo que es bueno, porque usted no sabe lo que es bueno para usted. En eso es lo que yo creo la libertad, sino que usted sabe lo que es bueno para usted, pero yo tengo que explicarle por qué lo que es bueno para usted no necesariamente es mejor para todos en nuestro conjunto y explicarlo hacia adelante. Eso fue lo que fui a hacer con una pizarra a los matinales en su minuto, demostrar por qué era bueno no gastarse toda la plata del Estado en los primeros 3 meses del IFE y llegar hace 12 meses y poder nivelar finalmente la cancha en esa lógica. Yo creo que por ahí avanza la épica de lo que estamos construyendo, que es decir que el nosotros también incluye a aquellos que están con menos poder, que prioriza la pega uno, que es que el Estado va a hacer bien lo que dice y se compromete a hacer, y que lo que necesitamos no es ni más ni menos Estado, es mejor Estado, pero que también defiende el derecho de cada uno a entender que es prioritario para ellos
antes de decidir o hacer un Estado que decide por ellos lo que es más justo para ellos. Gracias. Oye, pareciera entonces que en vez de este dicho que escuchamos hace algunos años atrás, que era quitarle los patines a los que estaban adelante, más bien es ponerle patines a los que están atrás para que puedan alcanzar de mejor manera a los que están adelante, ¿no? Te silenciaste. El que está bloqueado, te lo va a tener que bloquear ahí. Ahí, Elisa, que eso. está a cargo, sí. Oye, sí, pues tal cual. Pero sí, sin ninguna. Imagínate en tu casa, si tu reflexión fuera todos los días. Yo sí, mira, las tres cosas que están de moda y hay que combatirlas directamente. La primera es esa, que es muy de la izquierda, que es decirle, el problema tuyo que está mal es el problema es que otro está mejor que tú. Eso no funciona en la casa ni en el living de tu casa. El problema que está mal es que tenemos que preocuparnos más del que está mal. El que está bien se puede preocupar de sí mismo. Pero hay algo que instaló muy fuerte este diagnóstico como de que no fueron 30 pesos y fueron 30 años, que parece ser que el problema es los que están bien, el impuesto a la riqueza, el combate. No, pues si yo a mí me gusta el éxito, me gusta que a la gente le vaya bien. Pero mi problema como Estado o como presidente de la República es preocuparme de aquel que le está costando más llegar. A mí me encanta una frase de Jepe que dice la forma más sencilla de llegar a la otra orilla es nunca dejar de nadar, que es verdad. No hay nadie en Chile que no entienda que las cosas no se logran con esfuerzo y mérito. Y la pedagogía de la política tiene que volver a instalar eso en el debate. Pero tampoco puede ser el sermón del cura neoliberal que le dice todos los días que es la única forma, porque el gallo dice, sí, po, pero mi río es bastante más ancho que el otro para llegar a la otra orilla, no me mienta. Si los ríos no son iguales, hay gente que toda la vida nada y nunca llega a la otra orilla y termina cansándose y se ahoga, y hay algunos que les ponen una lancha. Entonces, la pregunta no es si le quitas la lancha a aquel que está cruzando el río, es cómo el Estado te pone un flotador, te da respiración, te acerca a la orilla y por lo tanto homologa esfuerzos. Tampoco es que todos tengamos la lancha porque cualquiera inteligente sabe que es imposible una sociedad en que todos tengan la lancha, o si garantizan lancha, tarde o temprano nadie va a tener lancha porque algunos van a tener el privilegio de quedarse con la lancha. Pero sí que los esfuerzos homologuen. Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo mi mejor amigo en la universidad, cuando entré a la universidad, que era becado igual que yo. Dijo, a mí no me molesta haberme sacado la cresta para llegar acá. Lo que me molesta es que ahora no tengo plata para comprarme el código, que ahora no tengo donde dormir porque la residencia se me acabó, que no tengo beca de alimentación y siento que el que hizo mucho menos esfuerzo que yo no parte. O sea, no solo hizo menos esfuerzo, sino que le compran un código, o sea, el profesor lo saluda y dice usted a mí, hermano del Juan Pedro, que es abogado no sé qué, y a mí ni siquiera me miran. Hay algo ahí que es nuestra principal pega, que es nivelar hacia arriba. Mi problema no es él, ¿eh? Soy feliz que haya alguien que conoce a los profesores y le vaya muy bien. Mi problema es el de mi compañero que no podía comprarse el código como yo o tantos otros hacia adelante. Eso es las reformas que nosotros tenemos que conducir. Porque yo hablo tanto de que hay tres mundos en el país actual. Los refundadores, que creen que hay que volver para atrás. Los resistentes, que la peor reacción que podemos tener es un discurso anti los refundadores y resistirnos a todo tipo de cambios, refugiados, diciendo estamos bien, los 30 años fueron buenos, sino que encabezar un gran proyecto de reformas en Chile responsable, en conjunto, lidiadas, que mejoren las pensiones, que mejoren los seguros de salud, que recuperen la presencia del Estado, donde les dije que el Estado había abandonado el territorio, creando una policía especializada, que sean capaces de incorporar a aquellos que se están esforzando más, sin miedo, sin traumas. Pero para eso hay que hacer dos cosas vitales: romper los traumas morales que tenemos con la dictadura y la democracia, con Allende y Pinochet, que tienen atrapada la posibilidad de acuerdo. La imposibilidad de los acuerdos no es una casualidad. Cualquiera que vaya al Congreso se da cuenta que cualquier persona mayor a 60 años en Chile, la primera palabra que pronuncia después de media hora en el debate político, no en los chilenos, es decir Allende o Pinochet a los 2 minutos, que usted con Allende y el UP lo que hacían ustedes, y el de al frente dice, ay, usted con Pinochet, y yo, que era ministro, miraba esto y decía, perdón, pero ¿qué me importa? Si el país del futuro no lo construye ni Pinochet ni Allende, lo construye usted, el que se saca la mugre todos los días en la casa, lo construye Jadwe, lo construye Sichel, lo construye... Y esa es la conversación que empezamos a tener que tener. Pero nuestro problema son los traumas, porque nadie quiere resolver los conflictos porque vivieron en la Guerra Fría y en conflicto permanente, por lo tanto no son capaces de ponerse de acuerdo en la agenda del futuro por la incapacidad de solucionar los traumas del pasado. Oye, Sebastián, y en estos patines que hay que poner a los que están atrás, las transferencias directas ahí juegan un rol importante, me imagino.
Sí, claro, mira, algunos datos brutales míos como ex ministro de Desarrollo Social, pero que varios conocen. Y yo los conocía de antes por haber trabajado mucho en temas sociales antes. Por ejemplo, la discusión de la gratuidad universitaria global termina siendo un absurdo, porque puedes terminar financiando la riqueza, subsidiando la riqueza, haciéndola más rica porque le terminas pagando la universidad cuando tienes un país con 5 millones de personas que no han terminado cuarto medio. Bueno, si no resuelves esa brecha, malamente puedes estar preocupado de resolver pasos gigantes. Ese es el sueño de los locos que creen que la sociedad en que viven, incluso el mundo de izquierda, es el entorno en que se movieron ellos en la universidad, etcétera, y no el país real en que vivimos. O si tienes una sociedad en que la mediana de ingresos está en 400 lucas, tú tienes un problema cuando el costo de la vida se te disparó y los alimentos suben día a día, y la canasta básica de alimentos es lo que más ha aumentado en precio en el mediano plazo junto al costo de la vivienda, que son justo los dos componentes de gasto más relevantes de la familia de clase media chilena. Después, la tercera dimensión de esa pregunta es si tienes un tercio de las mujeres en Chile que crían solo sus hijos y no hay un padre responsable que contribuya al financiamiento de ese niño, lo que tienen no solo un círculo de la pobreza, que eso vale para las mujeres pobres, pero pongamos a alguien de una mujer a veces uno, sino un círculo de indignidad porque la tienes persiguiendo los ingresos necesarios para mantener al hijo de acuerdo a las condiciones que tiene y discrimina a esa mujer porque no puede trabajar por la falta de ingresos. Entonces, creo que tenemos problemas bien concretos que no se resuelven solo con la promesa más del mundo de la izquierda de la generación de bienes públicos universales. Tenemos un problema doméstico en el living de la casa, que es la rebelión por los ingresos, que yo creo que es lo que generó adhesión a la violencia de octubre de mucha clase media, de que no les alcanza para vivir cotidianamente. Y tienes un segundo problema, que tampoco puedes confiar y creer que esos ingresos van a aumentar solo porque el mercado funcione, porque tienes a cientos de miles de pymes ahogadas en una crisis como la actual, que subirle el salario mínimo hoy día es como no solo irrisorio, sino que es una burla. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema de ingresos? Con transferencias directas, que no quieren burocracia estatal, que no sean un programa más que contrata a 1000 personas para diseñar a quién le va a llegar la plata y que termina financiando más política y menos ayuda. Y nosotros estamos proponiendo 4 transferencias directas al bolsillo de las personas, particularmente de ingresos medios e ingresos bajos. Primero, ingreso fijo, o sea, primero, garantía universal de la pensión de alimentos, es decir, la mujer una vez que obtiene, o el hombre, pero son casos excepcionales, el hombre que cría solo los hijos, son el 6% solamente, la mujer una vez que obtiene una sentencia judicial, el Estado garantiza el pago y es el Estado quien persigue al deudor, en este caso al padre que no pagó la pensión alimenticia de ahí adelante y no somete la indignidad a la mujer de andar persiguiendo más encima que le pague mes a mes, averiguar el domicilio y el patrimonio de la persona. Y eso te permite que 330.000 niños tengan un financiamiento adicional a sus fondos actuales. Que es el principal círculo de la pobreza en Chile. En esas casas el 100%, hay un 10 veces más probabilidades de que esos niños sean pobres en el futuro, simplemente porque no había un ingreso adicional en ese hogar. Problema real del país que muchas veces algunos desconocen. Segundo, devolviendo IVA. Después les contaré cómo aumentar recaudación. Es loco que yo pague el mismo IVA por el pan que otra persona y que otra persona que vive en Bajo de Mena, pero tampoco es cierto que se puede eximir del IVA al pan, porque ahí la persecución a la evasión tributaria aumenta, pero sí puedes hacer lo que está haciendo Colombia y otros países del mundo, que es devolverle el IVA a las familias de más bajo ingreso de acuerdo al gasto promedio que realizan en la canasta básica o medicamentos, de manera de no hablar tanto de cómo subir los impuestos, sino hablar mucho más de cómo aliviar del pago tributario a muchas pymes y empresas, a muchas pymes y personas en Chile, lo mismo con la discusión de las contribuciones. Tercera transferencia fundamental tiene que ver con ir generando complementos de ingresos a través de transferencias públicas, que es lo que yo logré hacer como ministro con el ingreso mínimo garantizado, pero con una curvatura mayor. Es que el Estado, más que distribuir miles de subsidios que no llegan nunca al bolsillo, lo que hace es que te dice que va a haber un piso mínimo de ingresos para aquellos que trabajan con jornada completa y lo que te falta de tu ingreso te lo complementa, pero tienes que trabajar porque también hay un incentivo a la búsqueda de trabajo porque le complementas ese ingreso. Y después 4 garantías que las contaremos más largo para que no salga tan larga esta respuesta, pero que tienen que ver con un seguro de vivienda y la posibilidad de dar un pie de vivienda a través del retiro adelantado de parte del fondo de pensiones para el pie de vivienda, pero con una ley que permite la recuperación de ese retiro.
El problema de la clase media de Chile es el ahorro para el pie, lo viene el banco. Lo que necesitamos ahora es básicamente capitalizar ese pie, pero no disminuir la pensión, y por lo tanto aumentas un 0,2 anual el aumento de la pensión, el aumento del ahorro individual para la pensión futura, una pensión básica universal, avanzar hacia una pensión básica universal, una garantía de un crédito universal para el estudio de la educación superior para aquellos que no tienen cobertura en la gratuidad, etcétera. Pero quiero decirle, estamos armando una red de apoyo que lo que haga es no generar la principal crítica cuando uno mide a la clase media y a los sectores vulnerables, que en realidad todos se sienten una gran clase trabajadora. Es cierto que el dato indica que son clase media respecto a su patrimonio, pero respecto a su capacidad de mantener su patrimonio son clase trabajadora. El día que se quedan sin pega en crisis como esta, nos viene una brutalidad, se quedan en el desamparo absoluto y no tienen apoyo, y lo peor es que empiezan a creer en políticos populistas que le prometen que estas crisis se solucionan con bonos parciales o aumentos de impuestos y no con una red de transferencias seguras hacia adelante. Gracias. Además, los invito a que en la página de Sumamos por Sichel está el detalle de lo que han sido sus propuestas. Ya se han lanzado 16 propuestas y dentro de esta lo que está hablando Sebastián. Oye, hay un montón de preguntas y me queda poco tiempo, así que tratemos de hacer las preguntas, las respuestas más concretas. Yo sé que te cuesta, pero tratemos así de centrarnos. Hay una que se repite y es el tema de pensiones. Ya hay montones de personas que nos están preguntando respecto a qué opinas sobre el retiro del 100%, tú ves que es la solución al tema de pensiones. ¿Qué opinas sobre este asunto? Me hago cargo de dos cosas, no alcanzo a leer las preguntas, chiquillos, que aparecen y yo estoy hablando, pero me hago cargo hay muchas, me hago cargo de dos que leí a la pasada que aparecieron ahí. Tiene razón ahí, no sé quién decía, aumento de las exenciones tributarias para personas de bajo ingreso, sí, abrirnos a la creación de una zona franca en la Araucanía, donde tiene el bolsón de pobreza más grande y zonas más pobres. O sea, creo que la discusión que quiere poner la izquierda siempre es cómo sube los impuestos. Yo quiero poner una discusión al revés, de cómo alivias del pago de impuestos a muchos chilenos, incluyendo algunos como contribuciones, y la recaudación fiscal la aumentas, si es necesario, a través de impuestos específicos a actividades ampliamente dañinas, como por ejemplo el consumo de productos no saludables. Pero esa conversación está ahí en Sumemos por Sichel, toda la conversación tributaria hacia adelante, pero si me quieren poner un debate de lo que viene, yo creo que el problema de Chile se llama alivio tributario y eficiencia del gasto público. Harto me preguntan también, muchas gracias, algo me preguntan también mucho de cómo lo va a hacer en un clima polarizado, en un clima tan extremo. Les quiero decir algo, estamos mucho más la clase política por sus traumas del pasado polarizada que el chileno medio. El chileno medio quiere soluciones. Yo creo que podemos ganar el gobierno por lejos, creo que podemos ser una mayoría parlamentaria por lejos, pero tenemos que tener nitidez primero en el argumento de por qué somos mejores que el proyecto de al frente. Tenemos que tener posiciones. Yo soy súper crítico en general de esta idea de que basta ser popular para ser gobierno y después vemos lo que hacemos, sino me encanta una coalición diversa y mayoritaria con posiciones distintas en algunos temas, pero con un proyecto identitario, que no le tenga miedo, yo voy a pelear con el toque queda, a defender lo que cree con el toque queda, que no tenga miedo a enfrentar a un mundo de izquierda cuando dice subir impuestos, decirle no, yo creo que es malo subir impuestos per se, creo que tenemos que ver primero en qué y dónde se mueven los impuestos, que tenemos que enfrentar más directamente este relato de que el Estado puede reemplazar la actividad privada, o sea, tenemos que tener un relato de cómo enfrentar el país que viene, porque lo dije, si caminan en Conchalí o acá en La Cruz, la gente piensa más parecido a esta idea entre libertad y justicia que al lado del frente. Nuestro problema es la falta primero de encanto. Somos voy a decirlo abierto, terriblemente aburridos, porque cuando queremos estar bien con todo el mundo y estar de acuerdo con lo que dice el Partido Comunista, con lo que dice la UDI, no funciona. Nosotros tenemos un proyecto que va desde la UDI a los mundos de centro, que puede ser mayoritario en Chile y ojalá convoque a mucha gente independiente, muy importante. Y la segunda clave en el tema electoral, que también me lo preguntan harto, es que tú tienes que convocar a más gente. Si con los partidos de Chile Vamos no alcanza, este ombliguismo endogamia que la UDI más RN, si hoy día sacamos menos del 20% solo con los partidos, entonces tenemos que crecer a mucha gente que no cree en este proyecto y básicamente hacerlo crecer por mucha gente que cree en que en esta dimensión del esfuerzo más el apoyo del Estado nos puede ir mejor que la que reemplaza las decisiones individuales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque me dicen, ¿cómo lo va a hacer en un clima polarizado? Bueno, siendo mayoría. Yo no solo quiero ganar la primaria, sino que quiero ganar el gobierno, quiero ganar el Congreso, y creo que se puede si rompemos la cantidad de negligencias de un mundo que
voy a ser crudo en esto, que busca liderazgos del pasado para construir el futuro, y esa es la oferta que tiene, y no le va a ir bien con eso, se los aseguro, pero que además levanta discursos del pasado para enfrentar el futuro moderado. Mira, que el problema de Chile es exactamente lo que decíamos en los 90 o exactamente lo que dice Jadwe, pero con matices. Yo creo que no, que el problema de Chile es exactamente el contrario. Mucha burocracia estatal, falta de nivelación de la cancha para el mundo del emprendimiento, falta de transferencias directas al bolsillo de las personas, lo he dicho varias veces, y falta de inclusión, y que esa es nuestra agenda hacia adelante. Y en materia de pensiones, que me preguntan harto, está la propuesta ahí, nosotros queremos llegar a una PBU, una pensión básica universal. Creo profundamente en la administración privada de los fondos de pensiones, que tienen que competir todos en igualdad de condiciones y no modelo al australiano, en que en realidad hay casi más de 100 administradores de fondos de pensiones que compiten por mejores condiciones. Creo que el total del 6% adicional tiene que irse a cuentas de ahorro individual, ojalá sea un 8%, pero para ahorro individual que debe construirse sobre el piso del ahorro, o sea, sobre el piso del pilar contributivo que lo da el Estado. En la medida que garantizamos un piso mínimo de ingresos o de una pensión universal, todo el adicional que tú ahorras por producto de tu propio trabajo se tiene que ir a tu cuenta de ahorro individual, y tú tienes que poder elegir quién lo administra, administradoras privadas, administradoras con fines de lucro y sin fines de lucro, e incluso el Estado. Y tenemos que entender que parte, algunos me van a decir, ¿por qué el Estado? Porque parte de la legitimidad del sistema también va a pasar porque el chileno medio crea también que puede optar por el Estado si no le gusta la administración privada, y tenemos que abrirnos a esa competencia como funciona como legitimador del sistema el Banco Estado para la competencia en general. Yo sé que los más dogmáticos te dicen que no, yo sé, quédense con su dogma hasta el final de los días, y lo que va a pasar en la práctica es que no vamos a tener sistemas de ahorro individual con administración privada. Por lo tanto tenemos que avanzar mucho más fuerte en la destrucción de un modelo que me van a decir que no es monopólico, pero es bastante monopólico, o al menos concentrado, y nivelar la cancha vía competencia enferma. Yo creo que el problema del mercado chileno en general es que es poco competitivo, y lo que tenemos que hacer es generar más competencia para legitimar el mismo funcionamiento del mercado. A mí me marca algo que decía Konrad Adenauer, yo creo que tiene que haber todo el mercado que sea posible, todo. Y por lo tanto, avanzar en disminuir la concentración y los monopolios en Chile para que se atomicen cada día más los productores en distintos sectores, que es lo que le falta a la economía chilena, encadenamientos productivos asociados a grandes industrias con pequeños proveedores en general, pero que tiene que ver todo el Estado que sea necesario en aquellos espacios donde el mercado no soluciona los problemas o no soluciona en general en corto, no provee, el privado no está interesado en proveer bienes públicos. Gracias, Sebastián. Hay un par de manos levantadas, pero la verdad es que no vamos a poder dar la palabra porque la verdad es que somos demasiados participantes, y voy a poder hacer solamente una última pregunta, pero ya estamos casi en la hora de cierre. Hay hartas personas preguntando qué pueden hacer para ganar esta elección, cómo se hace para ganar esta elección sin el apoyo partido. También aprovecho de tomarme otras preguntas que hablaban de, ¿puedes ser tú el futuro liderazgo de una coalición sin ser parte de los partidos? Cuéntanos un poco qué podemos hacer al respecto y cómo podemos hacer este proyecto futuro todos juntos. Oye, Pérez, una cosa que me aprovecho de responder, ya que tanto ahí Paulina Torres me responde, ¿qué se comenta de la plata que supone que recibiste de Soros? Me hago cargo porque vi el otro día un video delirante, que era como de los tierraplanistas, que como hay gente que cree que la Tierra es plana, en YouTube y en algunos lados aparecen unas conspiraciones geniales, entonces traté de entenderlo. Y para explicar bien siempre lo que entendí, yo con Andrés Velasco y varios de acá, Juan José Santa Cruz y otros, armamos un centro de estudio liberal de centro. De hecho, cuando quebramos con la nueva mayoría lo hicimos, y muy gracioso, porque y llegué yo después, además, así que no, los financiamientos, y después me enteré que Andrés en su minuto postuló un fondo internacional de Open Society, que es una fundación a la cual se postula por fondos, que fue uno de los financiamientos que obtuvo esta fundación antes de que yo llegara, me hago cargo. Pero les quiero contar varias cosas. No conozco a Soros, ni siquiera sé, ni en el quinto círculo concéntrico donde está. He ido una vez en mi vida a Estados Unidos, no sé si eso es bueno o malo, pero tengo una relación, es muy gracioso como termina esta teoría de la conspiración, que casi no tengo una relación, no sé ni siquiera cuál es la línea ideológica. Lo que hice fue un centro de políticas públicas precioso, del cual estoy muy orgulloso, véanlo, se llama plural.org, donde discutimos la reforma de pensiones muy fuerte, y donde pusimos ahí con varios académicos que están acá, el Pato Arrau, Esteban Hadesich,
nuestra agenda de lo que creíamos que éramos pensiones, donde hicimos una propuesta de mejoramiento en general del financiamiento de la educación superior, y por tanto se dedicaba a difundir y crear políticas públicas de lo que entendíamos nosotros, y que hoy día encabeza, aparte de lo que estamos haciendo, una agenda reformista construida desde el centro y desde el centro en ese minuto. Y por tanto me parece, me hago cariño, pero no crean todo lo que sale en YouTube, porque es medio absurdo, pero en este caso era como obvio. Hay gente que cree que la Tierra es plana porque aparecen videos de la Tierra plana, pero en este caso ni siquiera me había enterado de que el fondo que de una institución que estaba antes de que yo llegara tenía algo que ver. Lo que yo hice básicamente es contribuir con 3 grandes papers como académico que me participé en ese centro de estudio, no sé si grandes papers, pero papers que tenía que ver con 1, reforma al sistema político, 2, reforma a pensiones, y 3, financiamiento de educación superior, de los cuales estoy muy orgulloso y están ahí dando vuelta en general. Alguien ¿qué me preguntaste? Me perdí la pregunta porque me hice cargo. Porque muchos están preguntando que cómo se gana esta elección. Ya. El apoyo partido político. Espérate, y voy a aprovechar de agregar otra cosa que también hay estas preguntas, y un poco, ¿cómo vas a gobernar sin ser parte de un partido? ¿Cómo vas a incorporar a los partidos? ¿Cómo va a ser un gobierno independiente? Cuéntanos. Gracias. Jorge Domínguez respondió por mí en la última que vi aparecer, pero me hago cargo de eso. Lo primero y más importante es que es obvio que no tenemos... es obvio que solo con los partidos políticos, primero tenemos un problema de desafección global en el sistema con los partidos tradicionales. Mira cómo le fue a todos los partidos tradicionales, y creer que solo se puede gobernar con partidos políticos sin invitar a nueva gente no solo te traduce y te transforma en una minoría, sino que además te transforma en un poquito un loco. Oye, sí, es como el chiste, ese chiste del que se mete contra la autopista, contra el tránsito de la autopista, y prende la radio y dicen: cuidado que un loco va contra el tránsito, y el gallo que va manejando dice: 1, son cientos, son cientos. Como creer que en realidad uno puede manejar contra el tránsito y así. Y creo que es la endogamia de los partidos los que traduce esto, porque están más preocupados de su propio bienestar como club que de representar mejor a la sociedad chilena. Entonces, primero, yo tomé una decisión. Yo puedo ir perfectamente como independiente a primera vuelta, solo, sin nadie. A todos los que andan diciendo por ahí que yo cambio de lugar. No, yo siempre he sido una persona de centro liberal, pero creo que se necesitan proyectos mayoritarios para darle gobernabilidad a Chile, que es parte de la crisis. Por lo tanto, primero, hay una vocación de mayoría, y para construir mayoría requieres de convocar a mucho más gente independiente de centro, no interesada en la política, recuperar lo virtuoso que era la política cuando llegaban dirigentes gremiales, dirigentes sociales. Nunca se lo hubiera preguntado en los 90 a los que somos políticos, preguntarles por qué alguien como Manuel Feliú o Jorge Alessandri antes pudo haber llegado a ser presidente si venía de la actividad gremial. Tampoco se me ocurre a mí preguntarme por qué alguien que no viene del centro político o independiente no puede ser presidente, pero creo que es importante porque parte de la mala práctica de la política de los 90 es creer que la política es un monopolio de la actividad partidaria, y no es así. Entonces, primera gran definición: con los partidos no alcanza si queremos básicamente tener un proyecto distinto al Frente Amplio y el PC. Necesitamos convocar a mucha más gente para hacer mayoría. Segunda reflexión: esto no significa ser antipartido, porque si no hubiera sido independiente me creería un caudillo y habría ganado la elección y después habría dicho: chucha, ¿con quién gobierno? La reflexión es al revés. Nosotros necesitamos construir una mayoría con los partidos, pero que el dominio de la política no sea exclusiva de los partidos, que es una diferencia sustantiva de cómo lo veo con otros candidatos, sino que básicamente tenemos que tener una amplitud de mirada de cómo podemos construir una mejor ecuación política con partidos que lleguen al Parlamento, no con puros independientes, pero con la capacidad política, primero, de evitar que los partidos cuoteen y capturen toda la administración pública, y segundo, que excluyan para la administración del club aquellos que quieren incorporarse a la política. El problema nuestro es que ya desaparecieron los partidos de la universidad, de los jóvenes, porque se han transformado en una especie de club social que en 100 años más van a estar cerrados si es que no somos capaces de renovarlo, y creo que la renovación es adentro de los partidos y por fuera de los partidos. Me hago cargo de 3 preguntas que me hacen algunos ahí, porque también tiene que ver con la mirada de la política tradicional o la vieja política, que a mí me tiene hasta acá y me hago cargo. Empiezo la campaña y primero me invitan o sea, es bueno que haya gente independiente, que venga de otras culturas políticas para construir mayoría, pero una vez que empiezo la campaña es malo que tú eres un inventado porque vienes de otro mundo y eres un traidor. Entonces, primera reflexión grande en el debate de Chile Vamos, espero mucho más una conversación de la amplitud del ancho de banda y no cómo achicamos el ancho de banda, y parte importante de los argumentos que se usan contra mí me ponen orgullosos.
Yo creo que la DC dejó de ser un partido de centro y se fue a la izquierda, y por eso abandoné la DC cuando empezó la pelea contra la educación particular subvencionada, y soy orgullosamente una persona de centro liberal y siempre lo he sido. Y dejé de militar en los partidos políticos hace harto tiempo porque me di cuenta que el sistema de partidos es esencialmente excluyente y que necesitamos abrir las puertas y oxigenar a los partidos urgentemente, y no hay un partido que me represente hoy día, y no voy a militar por oportunidad, que es lo que muchos querían y me haría mucho cariño, porque creo que yo soy la ventana de apertura que puede permitir que mucha gente nueva llegue hacia adelante. Segunda cosa que me hago cargo, lo más gracioso de la campaña es que la mitad de todos andan diciendo que yo soy el candidato de gobierno, que yo soy el candidato del presidente, que yo soy el candidato del empresario, pura vieja política, que es lo más chistoso del mundo, porque lo que no puede pasar es que los partidos políticos sean súper gobiernistas los 2 primeros años de gobierno cuando colocan a la gente en sus cargos y después rápidamente se transforman en opositores cuando no les conviene y empiezan a endosarle al otro. Yo voy a ser bien concreto, orgullosamente fui ministro de este gobierno y salí bien evaluado por una operación chica, pero estoy orgulloso y no voy a renegar de dónde trabajé porque creo que es parte de lo por lo cual los políticos no nos creen. ¿Cómo en Chile Vamos no vamos a hacer una coalición de gobierno cuando la mitad, cuando todos los ministros fueron designados por los partidos, cuando los seremi, por lo tanto hay una especie como de tradición tonta, que es hacernos trampa? Una cosa es ser crítico con la gestión del gobierno actual y otra cosa es que todos seamos opositores siempre que nos conviene. Yo voy a ser opositor en lo que creo malo que haga el gobierno, o más bien voy a ser crítico y también voy a aplaudir cuando el gobierno lo haga mal, pero no voy a basar una campaña en decir soy opositor al gobierno de turno porque me conviene hoy día, a pesar que todos los ministros de mi partido están adentro. Y creo que es oportunista ese lenguaje que se está usando porque nos resta credibilidad como el mundo de Chile Vamos. La gente de la presidenta Bachelet nunca renegó de dónde estaba parado. No tengo ni una relación particular con el presidente, no sé si soy su candidato para nada, ni con Chávez, ni todos estos que inventan, pero quiero ser súper honesto intelectualmente. Pero sí creo que es bueno que haya un proyecto de centro derecha y centro para Chile, que ha hecho partes muy malas en este gobierno y ha sido frágil, pero por lo mismo quiero hablar sobre el futuro, pero no ser traidor respecto, si somos iguales a los otros. Creemos en el retiro del 10%, somos opositores al gobierno, creemos. Entonces, ¿por qué van a votar por nosotros? Por eso desapareció la DC en Chile, porque era igual e idéntica a lo que decía el Partido Comunista. Entonces, entre votar entre uno y otro, por favor, nosotros necesitamos un proyecto identitario propio que no le tenga miedo a decir quién es y dónde está. Pero a la respuesta, si soy el candidato, de algunos sí, de otros no. Hay algunos que son muy amigos de Joaquín, pero no por eso voy a caer en esa vieja política que está haciendo la peor de las trampas, que es apuntar con el dedo al nuevo para decirle, usted no es bienvenido, y además lo apoyan en el gobierno como si fuera la peste. No voy a hacer lo mismo al rey y decirle a Joaquín Lavín, no, usted es el del gobierno porque los ministros son UDI, es ridículo porque perdemos credibilidad. Y lo último de este mismo lenguaje, del candidato a los empresarios, quiero decirlo orgullosamente, que me apoyen miles y cientos de emprendedores en Chile, algunos empresarios. Una vez que la política se transforma en el club de la política, solo pueden participar los políticos, ser financiados por los partidos políticos, y por lo tanto se genera un monopolio triste. Orgulloso que haya gallos que les interese desde lo privado lo que pase con lo público y quieran aportar porque quieren defender las ideas de la libertad. Orgulloso, ojalá, tener un gobierno en que alguien que haya emitido una factura alguna vez en su vida pueda ser ministro de Economía y no solo alguien que ha hecho carrera dentro de un partido político. Orgulloso que haya un académico que me quiera apoyar. Miren qué locura lo que estamos haciendo en la centro derecha, que estamos en el centro, estamos renegando de la actividad privada como copartícipe de lo público, cuando éramos los defensores de la organización intermedia, de la comunidad, del valor de la sociedad organizada, de la actividad privada. Yo no voy a caer en ese discurso. Nuestro principal discurso es creer que la política y el mundo de lo que defendemos está abierto para construir un nosotros común, que lo que queremos acá es refrescar y renovar la política y hablar del futuro, y que tenemos un proyecto distinto y alternativo al mundo de la izquierda. ¿Por qué? Porque creemos que libertad y justicia son compatibles en el mundo del futuro, porque creemos que el emprendimiento es el motor del desarrollo de nuestra economía, porque creemos que es mentira que Estado y empresa están enfrentados, sino que mientras más colaboren, mejor le va a ir a Chile, y sobre todo porque defiende el derecho moral de que un proyecto como este es mejor para hacer justicia para Chile, para hacer una sociedad más justa. Y no creo que ni la alternativa que ofrece el Partido Comunista o el Frente Amplio hagan una sociedad más justa. Lo que hacen es una sociedad más injusta, menos libre y más
y peor para el futuro de Chile. Y voy a defender esto al final, orgulloso de las ideas que represento, no adaptándome a lo que esté de moda, no diciendo un día que soy socialista, sino diciendo lo que he hecho hasta siempre. Creo que las ideas liberales y el concepto de la justicia, que es creer que lo público no es solo lo que hace el Estado, pero exigirle un mejor rol al Estado, nos va a hacer mejor. Tengo la confianza, Maca, que podemos ganar la primaria y poder ganar la elección presidencial si somos frontales, somos nítidos y defendemos lo que creemos, pero va a depender de algo bien importante, que nos movilicemos todos. En esta primaria tiene que votar mucho más gente que en la primaria de Boric y Jadwe. Tenemos que movernos por redes, por WhatsApp, convocar a nuestros vecinos. Acá está, lo que está en juego es un punto de inflexión sobre el futuro de Chile. No es si gana Lavín o Sichel, es si básicamente somos capaces de ofrecerle un mejor futuro a Chile para los próximos 30 años, y esto no depende del acarreo de un bus de un partido, no depende de otro, depende de lo que nosotros hagamos de aquí al 18 de julio, porque son los primeros 10K de una maratón que para mí llega a la segunda vuelta presidencial y termina en 30 años más, que es la puerta de entrada, que orgullosamente alguien diga en 30 años más, ¿sabe qué? Este país es mejor, porque en la elección del 2021 hubo gente que se movilizó para defender lo que creía mejor y más justo para Chile, que era un proyecto distinto y alternativo de la sociedad que quería construir, que hizo las reformas necesarias, no se resistió a los cambios, pero esa reforma lo que hicieron fue hacer un país libre y justo, y no solo un país administrado por unos pocos que creen que el Estado es la solución hacia adelante. Me despido porque tengo, yo sé la Cota y otros que dicen que me quede, tengo a gente en San Felipe esperándome, que también se organizaron y hay mucha gente ahí, y voy a abrazarlo. Me está nerviosa acá el Pello Brown que me anda acompañando, y Jorge, porque hay un lote de gente bien bonita allá que me está esperando. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, pero no se vayan porque Juan José Santa Cruz les va a contar algo cortito antes de que se vayan. Muchas gracias, Sebastián. Hay mucho apoyo y después te voy a guardar las preguntas que tienen para ver de qué manera las podemos ir respondiendo. Oye, primero, muchas gracias por darse un sábado en la mañana para esto. Yo con mi bien no más cumplo, estoy haciendo campaña porque creo que es lo que tenemos que hacer para convencer a muchos de chilenos en la calle, pero gracias por sumarse y ayúdennos en que esta primaria vuelva a generar una épica colectiva y no solo sea un ajedrez político para ver quién gana una elección. Abrazo. Juan José, cuéntanos. Mira, yo quería, haciéndome cargo del entusiasmo de algunos, primero me quería hacer cargo de un comentario que hizo Sebastián sobre ciertos rumores que dan vuelta. A ver, primero hay gente que manifestaba como diciendo si era razonable ir a votar por Boric a la primaria del Frente Amplio. Yo, mi visión, le quiero decir que creo que es una locura. Primero, en esa primaria va a ganar Jadwe. Y bien que gana Jadwe, da lo mismo. Lo que sí es muy importante es que en la primaria de Chile Vamos vote más gente que la del Frente Amplio. Es decir, si hay gente pensando en ir a votar a la del Frente Amplio, si tenemos una primaria, voy a inventar, donde van 500.000 personas y a la del Frente Amplio va 1 millón de personas, yo les digo que partimos casi desfondados. Entonces, la mayor importancia de la primaria es convocar a la mayor cantidad de gente posible a votar a nuestra primaria, no a la otra. Lo otro es una irresponsabilidad con las ideas que defendemos. Eso quería manifestar y quería invitar a la gente que quiere participar. Hay mucha que está convocada. Yo no sé si podemos poner los links donde una es el link de sumarse a Sumamos y otro, que créanme que esto tiene una dificultad económica gigante, a la gente que pueda aportar económicamente a través del CERVEL y convidar a otra gente que pueda aportar y sumarse. Básicamente, esta es una campaña corta de aproximadamente 40 días en que va a haber franja, no va a haber debates, pero de las cosas que es más efectiva es hacer la campaña con los conocidos nuestros a través de WhatsApp, a través de la conversación personal, y a eso los queremos invitar. Bueno, quiero agradecerles a todos haber estado hoy día, un sábado en la mañana, y ojalá podamos organizar otra y seguir conversando. Muchas gracias. Sí, yo quería solamente para última cosa, es que los invito para quienes tenían preguntas respecto a economía, equilibrio fiscal, que había hartas entre medio, el 10 y 11 de junio a través de df.cl.
A las 10 de la mañana van a estar los encargados de los equipos económicos de cada uno de los candidatos conversando, así que ahí va a estar Esteban Yaresitz, que es quien ha estado a cargo de todo este grupo. Tenemos un tremendo grupo económico. Así que también pueden escuchar más de esto en la página web. Van a ver muchas de las ideas, muchas de las propuestas que han estado, que tienen relación con bastante de las preguntas también que se han estado realizando. Hay algunas preguntas que tenían que ver con temas valóricos. La verdad es que también yo creo que hay hartas entrevistas en las que Sebastián se ha manifestado. Puedo responder, por ejemplo, a una que ha estado ahí respecto al tema del aborto. Él es contrario al aborto y eso lo ha dicho en entrevista. Así que lo que invito es que dejen mi email y por lo tanto me pueden escribir a ese email si quieren hacerme más preguntas y vemos de qué forma poderlas irlas canalizando de alguna forma, pero lo más importante es que se sumen a este proyecto, como decía Juan José, yendo a votar y diciéndole a la gente que todos pueden votar. Mucha gente piensa que si son independientes y no están en un partido político no pueden ir a votar. Es súper importante educar a la gente que todos podemos ir a votar, y el boca a boca. Así que les pido mucha ayuda, súmense a este proyecto. Tenemos más de 20 grupos de trabajo, así es que toda ayuda nos sirve muchísimo. Y muchas gracias. Que tengan todos un muy buen sábado.